Buenas tardes, amigos del programa En Busca de la Verdad. Un saludo especial a toda la gente en sus hogares. Yo, como siempre, muy agradecido de nuestro Dios que estemos aquí para llevarle todo el contenido de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a orar presentándonos delante del Altísimo para que Él sea quien haga conforme a su voluntad. Padre que moras en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú nos has permitido estar aquí una vez más. Gracias, Señor. Dirígenos, que tú eres el que sabe. Acuérdate, Dios, de lo que estamos pasando a nivel mundial, pero muy principalmente sobre nuestro país, República Dominicana, esta pandemia que nos afecta, que nos quita la vida de nuestros seres queridos. Señor, te lo ponemos en tus manos para que tú seas quien obre conforme a tu voluntad. Permite que esto pase ya de manera rápida, Dios, que no continúe lastimando más personas, Señor, esta enfermedad. Te lo ponemos a los que están en este momento en peligro, a los médicos, a las enfermeras, a los afectados, Dios, para que tú seas quien obre y que los salve y nos libre de todo este mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pedimos que este programa sea dirigido por ti una vez más, conforme a tu voluntad, como hasta el momento tú lo has hecho durante todos estos 8 años y más. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Dirige este programa en el día de hoy y siempre. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios de inmediato, la verdad bíblica del día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y amigos de nuestro programa En Busca de la Verdad. En esta hermosa tarde estamos hablando en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, su capítulo 17, versículo 7. Y es una pregunta que les hicieran los fariseos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. Los escribas, fariseos, saduceos, ellos estaban esperando, al igual que toda la nación de Israel, estaban esperando un tiempo de bonanza que ellos tuvieron con el rey Saúl, David y Salomón. Y fue un tiempo llamado tiempo de oro. Este hermoso tiempo, ellos lo anhelaban, porque en los escritos, en los rollos, ellos leían sobre el advenimiento o la llegada de un rey que restauraría a la nación de Israel en la esclavitud por el gobierno romano. Al igual que todos, en algún momento de la historia, todo pueblo, toda nación ha estado esclavizada o subyugada por alguien. El pueblo hebreo no escapó a este acontecimiento en el pasado. Y ellos se mantenían en expectativa en base al cumplimiento de las profecías, tal y como hablaron los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, y ellos se mantenían en lo que era la expectativa de esa redención, de esa esclavitud librada por alguien mayor a ellos, y sobre todo del Imperio Romano. A la llegada de Cristo, los fariseos, grupo religioso y velante del cumplimiento de las profecías, al igual que los sacerdotes, los saduceos, los escribas y otros grupos más que, aunque no se ligaban a esto, pero también eran grupos revolucionarios, como fueron los celotes y los esenios, y casi un poquito los macabeos. Pero los fariseos se allegan a Cristo y le hacen esta pregunta. Cristo entonces
le responde a ellos y les dice que ni dirán helo aquí, ni helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esta respuesta de Cristo me lleva a una idea casi a lo que fue con Nicodemos, que también pertenecía al grupo de los fariseos o del Sanedrín, y él se llega a Cristo de noche y le hizo una pregunta similar, y Cristo le respondió, mas él no pudo entender. En este caso, Cristo responde esa pregunta, pero estaban tan ciegos, estaban tan obsesionados, y quizás esperando un rey, como quizás usted y yo le estamos esperando, o gran parte del mundo que está esperando un reinado de una forma ostentosa, de una forma maravillosamente adinerado. Pero Cristo ya hacían aproximadamente unos 30 años que Cristo había llegado a la nación de Israel. Sin embargo, los milagros, señales, multiplicaciones, etcétera, que Cristo hacía, ellos lo llevaban como un celo y lo llevaban como un pretexto, como para juzgar a Cristo y posteriormente quitarle la vida en base a lo que él hacía. Y el Hijo de Dios, o el reino de Dios, ya había llegado al mundo y ellos no se habían dado cuenta. Y le hacen esta pregunta, pero la pregunta tiene una suspicacia terrenal en base a un reinado común. Y Cristo les dice a ellos, el reino de Dios está entre vosotros. Cristo refiriéndose a él mismo, refiriéndose a que él fue enviado por su Padre a restaurar a la nación de Israel, no como ellos estaban esperando esa restauración, sino más bien una restauración que comienza en la mente del individuo, una restauración que comienza en un cambio radical interno, y posteriormente ese cambio se daría externamente. Cristo les dice a ellos, el reino de Dios no va a venir con violencia, el reino de Dios no va a venir con advertencia. Y los fariseos, en esta pregunta a nuestro Señor, se refiere en base a que ellos querían que Cristo le dé una respuesta, tal y como quizás pensaban algunos de los discípulos de Cristo, que algunos de ellos pensaban que el reinado de Cristo iba a ser un reinado terrenal, y ya algunos hasta se estaban disputando las bendiciones que puede dar un reino. De hecho, hubo uno que fue tesorero y él tenía una mirada muy terrenal, y aunque dice la Biblia que él sustraía de lo que había en la bolsa, porque él era el tesorero, posteriormente terminó vendiéndole, porque él tenía una mente terrenal, él tenía un pensamiento al igual que como lo tienen hoy en día los que hacen politiquería, no política, porque la política es una de las ciencias más lindas que pueda tener el planeta, pero los que hacen politiquería y se lucran de lo que es del pueblo, de la administración, porque están puestos ahí para que administren bien, y luego entonces ellos hacen una administración para ellos. Así pensaban algunos de los discípulos. Un grupo tenía una mente terrenal en cuanto al reinado, y otros tenían una mente incrédulas, y aunque otros tenían una mente positiva en base a la defensa del evangelio y en base a la prédica. En este caso entonces los fariseos, al igual que tantas personas que tenemos hoy en día en el mundo, hacen preguntas terrenales, pero Cristo no vino a esta tierra a poner un reinado terrenal, sino más bien un reinado espiritual en base a lo que Dios ha querido desde la fundación del mundo, en base a los principios
bíblicos y en base a los principios en el orden de Dios. De ahí que Cristo les responde y les dice: tiempo vendrán cuando vosotros deseáis los días del Hijo del Hombre, y esos días no van a venir. Y os dirán: helo aquí y helo allá. Pero miren, no vayan, porque como el relámpago que sale de una forma fugaz y resplandece desde el extremo del cielo al otro extremo, así será también los días, o serán los días del Hijo del Hombre. Los fariseos, mirándolo bien, ellos de una forma directa, ellos les preguntaban a Cristo, y Cristo entonces les respondía a ellos lo que habría de ser en el futuro. Porque lo que le predico hoy fue en el pasado, pero tuvo su presente y es hoy. Cristo, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en base a su venida y se cumplió, de esa misma manera Cristo hoy nos dice a nosotros: ni dirán helo aquí ni helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en esta tarde, ahora mismo. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Cristo dijo posteriormente: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida. El reino de Dios no es lo que vosotros estáis pensando. El reino de Dios es gozo, es paz, es paciencia, es todo lo bueno, pero dado por el Espíritu Santo. El reino de Dios no es lo que nosotros buscamos en estos días. Buscamos acomodamiento, y no es porque no podamos vivir bien, tener riqueza. No es mala la riqueza. La riqueza es buena, pero lo principal ante Dios es que usted y yo tengamos una mente sana, una vida interior, un corazón bueno, positivo ante lo que Dios ha querido desde el principio contigo y conmigo, y lo que realmente Dios envió con Cristo, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerte a ti y enriquecerme a mí. De hecho, todo el que recibe a Cristo es rico de por sí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en los bienes y en las cosas materiales. El reino de Dios consiste de una vez y por todas en toda la paz y la abundancia y la riqueza que usted y yo podamos tener de una forma natural. El reino de Dios no consiste en los bienes que usted y yo podamos acumular o tener aquí en la vida. No consiste en las riquezas que podamos amontonar en los granos, en los vestidos, en los vehículos, etcétera, etcétera, sino más bien el reino de Dios consiste en una paz interior que Dios nos da a través de una naturaleza espiritual, como al principio la tuvo Adán, como al principio Adán y Eva la tuvieron, y entonces vino aquel malvado y les habló mentira y ellos se dejaron guiar, y es por ello que estamos en la situación que estamos hoy en día. Y por eso Cristo vino a reconciliar el mundo con Dios a través de Cristo y de su palabra. Dios nos dio la palabra de la reconciliación, tal y como lo expresa en Hebreos capítulo 1. Dice que Dios juntamente con Cristo, Dios juntamente con Él, vino a darnos la palabra de la reconciliación. Y entonces Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces Cristo nos dice: pero primero es necesario que padezcamos un poco.
y luego entonces sea deshecha esta generación. Una generación puede durar 2500 años hasta 3000 años. Y dice la Escritura que Cristo dijo que no pasaría esta generación hasta que Él venga. Hace aproximadamente unos años, Cristo vino y murió por ti, murió por mí. Pero ahora Cristo nos dice a través de su santa y bendita palabra, ni dirán Él aquí, ni Él allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de Dios es gozo, es paz, es alegría, es una paz interna que nadie más la da. Solo Dios puede darnos esa paz a través de Cristo Jesús, siempre y cuando usted y yo le aceptemos y cumplamos con lo que dice la Biblia. La Biblia es la mente de Dios dada a nosotros los hombres para que caminemos tal y como Él quiere y vivamos una vida a la voluntad de Dios, como dice la Escritura, no como diga alguien por ahí, sino como dice su santa y bendita palabra. Esa es la palabra de Dios. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Es tiempo de hacer un corte comercial después de escuchar la palabra de Dios y regresamos.